Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa hora. Soy el pastor Fabio Castañeda. Soy la pastora Jacqueline Castañeda y en verdad estamos contentos porque estamos en un tema muy especial, un tema que todos necesitamos como familias y es el plan perfecto de Dios para las familias. Así que vamos a comenzar orando a nuestro Dios y darle gracias por este nuevo día que Él nos ha regalado, Padre amado. Gracias, Estamos Jesús. agradecidos, creyendo firmemente que esta palabra está llegando a los corazones de cada familia, de cada persona que escucha estos devocionales. Yo estoy orando y clamando para que estas instrucciones que tú nos has dejado a través de tu palabra, nosotros podamos tomarla, obedecerla, Señor, para poder lograr tener esa familia fuerte, sanas, saludables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, continuamos con el estudio. Mi esposa acaba de decir el plan perfecto de Dios para la familia. Yo creo que es un tema extraordinario. Aquí, como se dice, hay mucha tela que cortar, nos tomaría. Le garantizo que nos tomaría, mejor dicho. Y hemos visto el interés a través de los mensajes que han enviado de que están bien interesados y que hay hambre y necesidad de escuchar este tema. Imagínese qué tan apetecida es la pastora, no solo este servidor. En el día de ayer, mire, habló que usted viera la cantidad de mensajes, pastora. Hace tiempo que no la escuchábamos y están muy contentos las personas porque de verdad que la gente anhela tener esa familia que tanto deseamos todos. Así que yo le invito por favor para que tome papel y lápiz y comience a apuntar algunos principios que serán como un manual para usted irlo aplicando a su familia. Si de pronto dice, ay pastor, qué bueno hubiese sido haber escuchado esto cuando mis hijos estaban pequeños. Entonces no piense que esta palabra ya no tiene la fuerza para usted escucharla. O que ya no necesita O que ya no escucharla. necesita porque recuerde, tenemos que tener esa mentalidad de reino. Hay otros a los cuales usted les puede enseñar. O a lo mejor ya crió sus hijos pero tiene nietos. Entonces puede aportarle estas enseñanzas y estoy seguro que va a bendecir mucho su vida. Y seguramente hijos que aunque ya no estén con usted, como quiera usted les puede dar y recordarle los principios de la palabra del Señor. Muy bien, solo quiero que recuerde y tome nota de esto. Dijimos que es necesario, partiendo de este principio, que las familias que se forman, escuche, que se forman según la voluntad de Dios, van a lograr ser fuertes, sanas, como hemos dicho, y familias bendecidas. Ahora, el segundo punto que quiero que estudiemos, que no alcanzamos a decirlo ayer, es que el plan de Dios demanda una entrega total. No a medias. Y yo creo que aquí es donde todos nos podemos preguntar, ¿usted quiere que su esposo se le entregue a medias o total? ¿Usted quiere que él sea totalmente para usted o solo mitad y mitad? O de a poquiticos. O de a poquiticos, No, sí. a veces nosotros nos cuesta entregarnos totalmente, pero sí pedimos que se nos entreguen totalmente. Entonces, entender eso, que Dios demanda una entrega total, es decir, que jamás usted y yo logramos alcanzar a tener una familia o un hijo o una hija o un esposo o una esposa, jamás llegarán a ser la clase de familia que queremos, que usted anhela, si no le damos prioridad a Dios en nuestra familia. Y muchas veces nosotros mismos le estamos exigiendo a los hijos que den completamente su vida y den todo a lo que es Dios, pero ellos no buscan y como padres ni siquiera son ese ejemplo para venir y demandar. O sea, yo creo que aquí es donde entra un trabajo en equipo y donde entran los padres como ejemplo para los hijos. Es necesario que esto tiene que quedar muy claro. Dios debe ser prioridad en su casa, no el celular, no la computadora, no el Nintendo, no la ropa de marca, no el carro, no el cuarto como al hijo le gusta. Eso es importante también. No vamos a demeritar esos esfuerzos que hacen los padres, pero la prioridad tiene que ser Dios. La prioridad tiene que, y esto le tiene que quedar primero claro a los padres. Pues como tú acabas de decir, primero le tiene que dar bien claro a los padres, porque si no le queda bien claro que el hogar que están formando
Dios tiene que ser primero, pero no simplemente Dios de palabra, simplemente, sí, claro, es que todos mis hijos le pertenecen a Dios, mi casa le pertenece a Dios, no, es con hechos que comencemos a involucrar, a crear una atmósfera de bendición, y se logra cuando nosotros obedecemos la palabra y comenzamos diciéndole. ¿Se acuerda el texto que leímos ayer, el Salmo 112? Salmo 112, ¿qué es lo que dice? Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Estos dos principios son muy importantes. Enseñar a nuestra familia el temor a Jehová, el temor a Dios. El temor a Dios no, al que se refiere este pasaje no es miedo. Y muchas veces eso es lo que hemos enseñado y castigamos a nuestros hijos o queremos corregir y estar sobre nuestros hijos enseñándoles de Dios, pero un Dios lleno de temor, un Dios de castigo, un Dios de juicio sobre ellos, un Dios de condenación sobre ellos, y es un Dios equivocado que estamos enseñando a nuestra familia. O sea, los hijos lograron ver un Dios como sentado en un trono con un bate, ya a punto de castigarme, porque así lo están enseñando. Entonces, más que enseñarle ese temor, están enseñando un miedo como de un dictador, como de un tirano. Ahora, la palabra de Dios, según este pasaje, el temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración y un profundo respeto por todo lo que Dios requiere de nosotros, admirarlo por su poder, por su gracia, por su amor, y nosotros dentro de nuestra familia, nosotros debemos de inculcar ese temor, y debemos de enseñarlo como la palabra lo dice. O sea, si nosotros no enseñamos lo que es el temor a Dios, no tomaremos lo suficientemente en serio lo que es el pecado. O sea, Y con respecto a lo que estás diciendo del temor de Dios, es bien importante que a nosotros como padres nos quede claro de que el temor a Dios es esa admiración, ese respeto, esa honra, ese cuidado que tenemos por agradarlo y vivir para Él. Entonces, cuando a nosotros como padres se nos es claro qué es el temor a Dios, que es algo de admiración y de respeto hacia Él, se nos va a hacer claro enseñarle a nuestros hijos qué es el temor y qué es vivir para Él y guardar esos principios para Él. Hay un texto en la Biblia, en el Salmo 130, el versículo 3, dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Una de las maneras de enseñarle a nuestros hijos, y el esposo y la esposa también entender esto, de reverenciar a nuestro Dios, que habla de ese temor, es entendiendo que hemos sido perdonados, como tomar a tu hijo y decirle: mi amor, mira, una de las razones por que debemos de temerle a Dios, de respetarlo, de honrarlo, de admirarlo, porque es que en ninguna parte nadie nos perdona. Dios es el único que perdona todas nuestras faltas. Su sangre ha perdonado, es razón suficiente. Es decir, el hecho de ser perdonado es suficiente razón para yo temerle a Dios. Es suficiente razón para reverenciarlo, es suficiente razón para alejarnos del mal, el saber que yo he sido perdonado por el Señor. Cuando un hijo logra entender eso, yo creo que con mayor deleite va a poder entonces acercarse a la vida del Y reino. va a entender realmente qué es el amor de Dios y qué es vivir para Dios, porque va a mirar a Dios como un Dios al que puede acercarse, buscarlo y adorarle, porque es un Dios que extiende misericordia sobre él. Esto no indica de que sea un Dios realmente de alcahuetería, hacer lo que se quiera hacer, sino de que es un Dios que cuando nosotros llegamos ante Él va a perdonar nuestros pecados y Él va a limpiarnos. Mira este otro texto de Hebreos 12:28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, mira lo que dice: tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces imagine dos cosas: el hecho de saber que soy perdonado y el hecho de saber de que estoy recibiendo un reino inconmovible. El texto dice que yo debo ser agradecido. O sea, ser agradecido, el preparar una atmósfera dentro de casa y sentarse a tus hijos. Qué bonito es reunirse, porque a veces los padres se reúnen con sus hijos, pero simplemente no estoy en contra de los regalos,
pero se enfocan en eso. Los padres no se enfocan tanto, hay muchos padres que no se enfocan en los principios, en los valores. Mi hijo, venga, sentémonos, es necesario que entiendan esto. Y aunque los hijos estén incómodos ahí, pero piensan que con un teléfono del año, una tableta, entonces ahí están los niños contentos y uno como niño, como joven, pues lo único que quiere es unos regalos. Y yo creo que como padres siempre queremos colocar nuestros principios y son válidos y son muy necesarios porque cada uno de nosotros tenemos reglas dentro de casa, cosas que queremos que nuestros hijos no falten o no violen esas reglas que tenemos. Pero por encima de esas reglas que yo estoy colocando están los principios de Dios, está lo que dice la palabra de Dios. Solo estoy colocando mis reglas y lo que yo pienso que se tiene que hacer en casa, pero realmente no estoy colocando lo que la palabra de Dios dice, esos principios que enseñan a nuestros hijos a tener un corazón agradecido, un corazón de agradecimiento y un corazón de reverencia y de adoración a Él. El tiempo realmente a nosotros no nos alcanza para explicar a plenitud lo que es el temor a Jehová, pero usted debe de trabajar en eso como en ese manual. El Salmo 112 explica dos principios ahí, el temor a Jehová, y luego dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Una familia tiene que saber deleitarse en la palabra de Dios. Pues sé que el tiempo es muy corto, pero antes de eso quiero decirte, hubo un joven que hace días hizo un comentario y dijo, ¿por qué yo tengo que darle gracias a Dios si Él no me da nada? O sea, quiere decir que aún mismo como padre no le han enseñado a ese joven que es la gratitud a Dios, porque él no recibe las cosas porque se las den nada más, es porque Dios le está bendiciendo. Imagínate una familia que no ha enseñado que la palabra tiene que ser un deleite, la vida de oración es un deleite, el ir a la iglesia es un deleite, el servir al Señor debe ser un deleite. Pero ¿qué deleite va a haber en la vida de un hijo cuando lo castigan con las cosas de Dios? No, todo va a ser un castigo para él y un juicio para él. Imagínese, o sea, nadie va a querer ir a la iglesia. Imagínese así. un papá enojado con su hijo y quedas castigado. Te vas a leer la Biblia por 2 horas. Te vas a leer la Biblia por 2 horas y te pones a orar 40 minutos. Y te arreglas rápido que nos vamos para la iglesia y voy a hablar con el pastor cómo te estás comportando para que te saque todos esos demonios. Y ahí es donde los jóvenes ven sino la iglesia como un castigo y los pastores como alguien que los va a enjuiciar. A darle juicio, a darles correa. Y entonces, ¿qué deleite va a haber en la Biblia ahí? ¿Qué deleite va a haber en la palabra? No ven la hora de cumplir 18 años. Para alargarse de ese encierro. Así que es necesario que comencemos a enseñar estos principios para tener esa familia saludable. Padre, te damos muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye. Bye, bye.